Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra revisión de los temas y de los capítulos de la guía del examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya estamos en nuestro capítulo número 6. Aquí ya vamos a ver los elementos químicos, muy importantes para la formación de alguien que quisiera estudiar en el área de la salud. Antes de comenzar me gustaría poder dar un panorama sobre cómo será esta sección de química, al menos cuando estemos haciendo el examen. Cuando estemos haciendo el examen, después de haber hecho las 60 preguntas aproximadamente de biología, haremos una sección de 40 preguntas sobre química. Todas estas van a ser de selección única. Y lo importante es que manejemos bien los conceptos. Tenemos que saber qué es, qué significa. Y claro, eso no excluye de que nos salga una que otra pregunta que tengamos que pensar, pero se constituye sobre todo de preguntas muy teóricas, es de conceptual, son preguntas muy conceptuales. Y eso es lo que tenemos que revisar en este momento. Tenemos que tener bien claros cuáles son los conceptos, qué significa. Y de esa manera incluso podríamos responder cualquier pregunta que nos haga pensar un poco. Sabemos de que la química puede tener su complejidad, puede ser de que creamos que tengamos que memorizarnos cada uno de los elementos, claro que no. Lo único que tenemos que manejar son las leyes, tenemos que manejar los principios y tenemos que manejar los conceptos. También cabe destacar de que a veces en química pueden surgir problemas matemáticos, ¿no? Pueden surgir problemas que requieran usar la calculadora, pero eso solo se da en la clase. No se preocupen, para el examen no es necesario utilizar la calculadora en esta sección. En esta sección más que todo es los conceptos, no tenemos que hacer ningún cálculo. Ahí ustedes espérense cuando ya entren a sus carreras para poder utilizar la calculadora y hacer los cálculos que toca hacer en química. Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos que revisar en química? Yo lo divido de esta manera en 4 temas generales, en 4 temas muy importantes. Yo sé que la guía quizás pone algunos temas como temas generales, pero yo considero que son subtemas. Por ejemplo, estos 3 que están acá. Estos 3 que están acá en la guía salen como que si fueran temas generales, pero yo los considero como que si fueran una propiedad periódica. Entonces vamos a estudiarlos como un subtema de las propiedades periódicas. Ahora bien, primero tenemos que empezar con el átomo, ¿no? Vamos a tener que ver el átomo, luego tenemos que ver la tabla periódica, y estos están muy relacionados con la tabla periódica. Y antes de poder comenzar me gustaría iniciar con esta frase. Para comprender lo muy grande es preciso comprender lo muy pequeño. Esta frase fue declarada por Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego antes de Cristo. Él pensó en esta frase. Él sabía de que teníamos que entender lo microscópico o incluso lo que no podemos llegar a ver bajo el microscopio para poder entender lo que vemos. Quizás cuando nosotros estamos en una carrera del área de la salud, creemos que solo es necesario entender la biología, que solo quiero estudiar biología, yo solo quiero estudiar los músculos, yo solo quiero estudiar huesos, pero no, nosotros tenemos que entender lo molecular, lo pequeño. Si nosotros entendemos lo molecular, lo pequeño, vamos a ser fenomenales y de una manera muy sencilla vamos a entender lo macroscópico, lo que podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, lo pequeño, lo que no podemos ver, nos ha ayudado a entender sobre los fármacos, nos ha ayudado a entender sobre las enzimas. Por eso es que es muy importante que ustedes entiendan esto. La parte, el capítulo 2 de biología, necesita de la química. Tenemos que entender sobre química para poder entender esa parte de biomoléculas. Por eso es muy importante que sepamos lo pequeño, en este caso los elementos, la química. Entonces, yo empiezo normalmente con un glosario de términos
que tenemos que revisar para poder entender. No es así de un solo que podemos llegar, tenemos que tener un contexto. Entonces quiero que todos estemos en la misma página y en el mismo contexto. Y la primera palabra que tenemos que revisar es la química. La química es la rama de la ciencia que estudia la materia. Muy importante, estudia la materia. Estudia las características y la composición de la materia y los cambios que ésta puede experimentar. Un profesor, cuando yo llevé la clase de física médica, decía de que la química era una rama de la física. Ahí ustedes juzgarán si le creen o no, pero al menos la química es ciencia. ¿Y qué significa que sea ciencia? Que tiene un método. Ahora bien, la química estudia la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es sencillo, todo lo que tiene masa e inercia. Masa, todo aquello que tiene masa es materia y ocupa un espacio. Yo estoy seguro de que ustedes manejan bien los estados de la materia, ¿no? Pero todo esto, el sólido, el líquido y el gas, es importante. ¿Por qué? Porque tienen masa. Y yo sé que cuando yo les digo química, ustedes lo relacionan directamente con la tabla periódica. Y está correcto. Vamos a tener que estudiarlas y vamos a tener que analizarlas en su debido momento. Los dos siguientes términos que tenemos que entender son el elemento. El elemento es una sustancia fundamental y este constituye a la materia. Entonces, el elemento es esa sustancia básica, es todo eso que nosotros podemos ver en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí les traigo un poquito, yo sé que quizás hayan visto la tabla periódica, pero aquí nosotros vemos este símbolo Au, como pueden leer aquí abajito, es el oro. El oro es un elemento, es una sustancia básica, ¿ok? Una sustancia básica. Y el átomo es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento. Cuando nosotros hablamos de átomo, estoy seguro que se les viene una imagen similar a esta a la mente. El átomo es esa partícula más pequeña. No se puede dividir más allá del átomo. El átomo es lo más pequeño y el átomo tiene las características de un elemento. Por ejemplo, átomos de oro. ¿Okay? Ahora bien, otros dos conceptos importantes es el de sustancia pura. La sustancia pura es una sustancia química que solo está compuesta de una clase de materia, que es exactamente la misma. Todas las partículas son del mismo tipo en toda la extensión y puede ser de un elemento o de un compuesto. ¿Okay? Eso es una sustancia pura, que solo encontramos partículas de ese elemento o de ese compuesto. ¿Okay? Y los compuestos son sustancias puras, claramente, y están constituidas por dos o más elementos combinados. ¿Okay? Por ejemplo, aquí nos dice compounds y aquí vemos el azúcar. El azúcar es un compuesto. ¿Y de qué está compuesto? De dos o más elementos. ¿Y qué elementos componen al azúcar? Bueno, el azúcar se compone de carbonos, hidrógenos y oxígenos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la sal se constituye de cloro, cloruro y potasio. Entonces aquí nosotros miramos cómo los elementos se combinan y forman compuestos. Ahora, una sustancia pura van a ser elementos o van a ser compuestos, pero que solo estén estos en la mezcla. No van a haber más combinaciones, no van a haber otros elementos disponibles, solo van a estar estos elementos y estos compuestos. Antes de poder iniciar con el átomo, que sería el primer tema que tenemos que revisar, me gustaría poder empezar con la historia del átomo. Es muy interesante. Incluso el mismo Aristóteles, el mismo filósofo griego, decía de que la materia era continua. ¿A qué se refería con esto? Que se podía dividir de manera infinita, que podíamos agarrar un elemento y podíamos estarlo dividiendo de muchas maneras, que era infinito, no podíamos llegar a un punto final, que era totalmente interminable. Pero fue Leucipo, que es el caballero, el dibujo que podemos ver acá, fue el griego que propuso que hay una partícula última,
la materia no es infinita, que hay una partícula última que no se subdivide, hasta ahí se queda. Pero fue el discípulo de Leucipo, Demócrito, que fue el que vimos al inicio de este video, fue el que nombró a estas partículas últimas como átomos. Y átomos en griego significa no cortar, o sea, indivisible. Imagínense, este concepto tan profundo y tan filosófico inició desde la antigua Grecia, antes de Cristo. Muy importante que nosotros tengamos en mente el átomo y no desprestigiar el conocimiento antiguo. Continuando un poquito con la historia del átomo, quiero recalcar a este científico, a este caballero que podemos ver acá, a John Dalton, un científico inglés que fue el que creó la teoría atómica. ¿Y de qué se compone la teoría atómica? La teoría atómica se compone de postulados que explican la naturaleza de un átomo. John Dalton lo que hizo fue que recopiló la información que había de los átomos y las creó en postulados. También Dalton lo que creó fue un modelo del átomo. ¿A qué me refiero con un modelo del átomo? Me refiero a un esquema del átomo. Cabe destacar, y hago un paréntesis acá, que todos los modelos, todas las imágenes, todas las pinturas incluso, todo lo que podemos ver, hasta incluso un sencillo lápiz, tiene una historia, hay una historia detrás del lápiz, hay una historia detrás de cualquier invento que ustedes se puedan imaginar, de cualquier imagen o de cualquier idea. Entonces, el modelo, la figura o la imagen que nosotros tenemos de un átomo, tiene una historia e inicia con John Dalton, que John Dalton explicaba el modelo de un átomo, de esa partícula indivisible, la última de un elemento, como una pelota de billar. Claro, no tenía mucha explicación, solo que eran como un montón de bolas de billar. Luego, más adelante, vino Thomson, un científico, que él propuso el modelo del pudín de pasas. ¿Y qué era este modelo de pudín de pasas? Es que los átomos se constituían de cargas positivas y de cargas negativas, y que estas cargas positivas y negativas solo estaban allí formando un átomo. Luego Rutherford inició con el núcleo, ya empezó a describir de que hay un núcleo en los átomos y de que hay partículas que van a orbitar alrededor del núcleo. Muy importante esto de Rutherford. Y luego el modelo de Bohr. El modelo de Bohr lo que explica ya es ya explica cómo estos orbitales se constituyen. Explica cómo los electrones o partículas, mejor dicho, empiezan a girar como planetas alrededor de un núcleo. Y la teoría más reciente, el modelo más reciente, es el modelo de Schrödinger. Schrödinger, yo estoy seguro de que ustedes han escuchado un poco de Schrödinger, tal vez lo hayan escuchado en el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es ahí un experimento físico, una hipótesis física. Los invito a que la busquen, el gato de Schrödinger. Entonces, Schrödinger diseñó un modelo que explicaba que los electrones no giraban en órbitas alrededor del núcleo, sino que más bien era como una nube. Era imposible saber la posición de un electrón. Pero yo estoy seguro de que por los estudios que hemos hecho en nuestros colegios, por lo que nos han enseñado en nuestros colegios y en nuestras escuelas, el modelo de Bohr es el que más dominamos. Y este es el modelo de Bohr el que se presenta en los libros, y creo que se presenta en los libros por la facilidad, ¿no? Por la sencillez de este modelo en cómo explica las estructuras. Aquí les dejo una imagen que, si quisieran, puedan pausar el video y puedan leer un poquito más sobre lo que ya les expliqué. Pero aquí están los modelos de los científicos que se han explicado. Este es el que estamos más familiarizados y este es el que más vamos a utilizar. Pero es bueno que sepan de que Schrödinger ha diseñado otro modelo.
Y acá otros esquemas que es muy importante que los tengamos en mente: Dalton, Thomson, el pudín de pasas, Rutherford, que ya empezó a diseñar el núcleo, Bohr, que ya empezó a explicar niveles de energía en orbitales que giran o que rotan alrededor del núcleo como que si fueran planetas. Y luego está Schrödinger. ¿Qué es Schrödinger? Explicaba como que si fuera una nube, como que si fueran un montón de puntitos y era imposible saber en dónde se ubicaban. Pero lo más sencillo lo vamos a quedar con el de Bohr, el modelo de Bohr. Entonces, ya vamos a ir directo con el átomo. Ya vimos la historia, ya empezamos a ver algunas partes, ya empezamos a tener alguna noción de qué es lo que tenemos que estudiar. Y el átomo, acuérdense que es la partícula más pequeña. Es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento. Muy, muy importante. Y este átomo se compone de partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas son los electrones, los neutrones y los protones. Muy importante que lo tengamos en mente. Estas subpartículas, estas partículas subatómicas, explican la masa y las propiedades de los átomos. Y acuérdense que los átomos forman a los elementos. Entonces los elementos son importantes. ¿Por qué? Por estas características, porque tienen un número específico de electrones, tienen un número específico de neutrones y tienen un número específico de protones. Muy, muy importante que lo tengan en mente. La tabla que está abajo me gusta muchísimo. La tabla que está abajo nos explica las partículas subatómicas y es muy importante que ustedes lo vayan manejando porque este ya es un nivel universitario. Quizás en los colegios no estamos acostumbrados a ver tanto símbolo, tanto número, pero créanme que en la universidad es importante que analicemos tablas, que analicemos símbolos, que analicemos números, ¿ok? Entonces, esta tabla muy bonita resume muchísima información. Entonces el electrón, el símbolo que vamos a ver de manera recurrente en los libros o en internet, va a ser este símbolo, E-. ¿Por qué? Porque tiene una carga eléctrica negativa de -1. Ahora, esta masa relativa yo no la considero muy importante, pero yo sí considero importante la masa de un electrón. Miren cuál es la masa de un electrón. 9.10 a la -28. Entonces vamos a tener que correr este decimal a la izquierda 28 veces. Ahora bien, un protón tiene un símbolo de P más o P, pero tiene una carga eléctrica positiva de +1. Miren su masa, es 1.67 por 10 a la -24. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a tener que correr el punto 24 veces. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que definamos y qué es lo que quiero que concluyamos? Que el protón tiene más masa que el electrón. Ahora, ¿por qué? Cuando tenemos un montón de ceros a la izquierda, eso no vale mucho. ¿Ok? Entre más ceros a la izquierda tenemos, no nos sirve, es más pequeño el valor, pero si tenemos menos ceros a la izquierda, vamos a tener un valor un poquito más grande. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos indica? -24, que vamos a tener acá 23 ceros a la izquierda, y aquí, ¿cuánto vamos a tener? 27 ceros a la izquierda. Entonces, entre más ceros a la izquierda tenemos, menos vale. ¿Ok? Un neutrón, el símbolo lo vamos a ver como una N y tiene una carga eléctrica neutra, 0, no es ni positivo, no es ni negativo. Y la masa que tenemos que manejar es 1.67, es casi igual que un protón, y miren a la -24. Tienen aproximadamente la misma masa, pero si se fijan bien, aquí tenemos 67, 26, 5 y aquí tenemos 67, 49, 5. Por milésimas es más grande la del neutrón. Pero normalmente los libros de texto y cuando ustedes estén llevando sus clases de química, ustedes van a ver de que
consideran a la masa a veces, la del protón y la del neutrón, como igual, pero como podemos ver en esta tabla, la masa del neutrón es un poquito más pesada, ligeramente más pesada. Entonces es muy importante. Resumiendo, electrón carga negativa y es el más ligero. Protón carga positiva y es pesadito. El neutrón carga neutra y es de los más pesados. Ahora bien, el núcleo. El núcleo es el centro de cada átomo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en el núcleo? Protones y neutrones. Estas partículas subatómicas, los protones y los neutrones, se van a ubicar aquí en el centro, en el núcleo. Ahora, los electrones, partículas subatómicas, se mueven alrededor del núcleo, en regiones específicas que se le llaman orbitales. Muy importante que lo sepan. Entonces, ¿cuál es el esquema de un átomo? Un núcleo, y el núcleo va a tener protones y neutrones. Protones carga positiva, neutrones carga neutra. Luego, alrededor vamos a tener orbitales. Estos orbitales van a contener electrones, que son menos pesados. Ahora, un concepto que quiero hacer énfasis es este: electrones de valencia. Y los electrones de valencia son electrones del nivel de energía más externo, ¿ok? Entonces los orbitales nos indican niveles de energía, así como el modelo de Bohr. Entonces, el nivel de energía más externo, o sea, el orbital más externo, es el que tiene los electrones de valencia. Y estos electrones de valencia son importantes porque esos son los que van a interactuar con los demás elementos, con los demás átomos, con las demás partículas. Observen bien, un átomo de cobre tiene 29 electrones, pero en el nivel de energía más externo, en esta capa de valencia, solo hay uno. Entonces, solo va a ser un electrón que va a interactuar con los demás elementos. Aquí también pueden observar cómo vemos esta capa externa, este nivel de energía, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia en su nivel de energía más externo. Entonces, algo que quiero dejar muy claro, porque es importante que lo tengamos en mente, es el número atómico. El número atómico indica la cantidad o el número de protones, y esto es distinto para cada elemento. Por ejemplo, el oro tiene 79 protones, entonces el número atómico del oro va a ser 79. Es muy importante que nosotros manejemos el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico nos va a servir, para poder entender la tabla periódica. Entonces ténganlo en mente, el número atómico es la cantidad de protones, Entonces, aquí en el núcleo encontramos los protones y el número atómico nos indica la cantidad de protones. Ahora, este número atómico le da una identidad a los elementos. Los elementos son esos elementos porque tienen esa cantidad de protones, por ese número atómico. El oro es oro porque tiene 79 protones. Luego pueden haber similitudes en cantidad de electrones, pueden haber similitudes en quizás cantidades de neutrones, pero todos los elementos van a tener una diferente cantidad de protones, y eso es lo más importante que ustedes tienen que manejar, el número atómico. Ahora, para que se hagan una idea, este ejemplo me gusta mucho, este parrafito que está aquí abajo, pero para que puedan entenderle, yo les tengo que explicar el diámetro de un átomo, ¿ok? El diámetro del átomo, si se fijan en este esquema, esto es un círculo, y el diámetro del círculo va desde el centro hasta el punto más externo, ¿ok? Y lo mismo va a ser con un átomo. Su diámetro va a ser del núcleo hasta el orbital más externo, ¿ok? Es muy importante que ustedes manejen esto porque si no saben cómo sacar el diámetro atómico, que sería desde el centro hasta el orbital más externo, no van a poder entender los siguientes conceptos de la tabla periódica. Así que imagínenselo como un círculo, siempre hasta el orbital más externo. Entonces, es tan pequeño el átomo
que ocupamos 110 millones de átomos para formar una línea de 1 milímetro. Ocupamos 110 millones de átomos para poder formar una línea de 1 milímetro. Si no saben o si no tienen la concepción de que es 1 milímetro, busquen una regla. Vayan a buscar una regla y midan que es 1 milímetro para que miren que ocupamos 110 millones de átomos solo para hacer 1 milímetro, ese poquitito. Entonces, para que tengan una conciencia de qué tan grande es un átomo. A veces vemos los esquemas y los vemos muy grandes, pero no tenemos la concepción o no tenemos la idea de qué tan grande es. Ahora bien, ya vamos a ir entrando en detalles con la tabla periódica, que es el tema que más se relaciona con química. Entonces ya vamos a entrar más de lleno con la historia de la tabla periódica. Es muy importante que nosotros la tengamos en mente, porque tenemos que saber de dónde vinieron las cosas un poco. Y la tabla periódica inició con estos dos caballeros, Dobereiner y Newlands. Dobereiner y Newlands fueron los que iniciaron dando un orden. Ellos querían ordenar todos los elementos que se habían descrito hasta el momento, pero no fueron satisfactorios. Fue este caballero, Dmitri Mendeleev, el que dio un orden satisfactorio. Y Mendeleev dijo que los elementos se organizan por su masa atómica. Acuérdense que la tabla periódica lo que busca es organizar. Entonces, Mendeleev eligió la masa atómica como la característica para organizar a los elementos. Entonces, Mendeleev eligió la masa atómica como la característica que iba a organizar a todos los elementos. ¿Okay? Mendeleev, a propósito, es el caballero que podemos ver acá. Vemos que hay 7 filas horizontales. Horizontales, piensen en horizonte, ¿verdad? Piensen en el horizonte. A esto lo vamos a llamar periodos. Y van de metales brillantes a metales opacos y luego van a no metales, como el gas noble. Entonces vemos de que hay un orden dependiendo de la masa. Vamos de metales hasta gases. Entonces, la tabla periódica, además de que nos proporciona un orden, nos proporciona información, ¿ok? Y organiza a los elementos de acuerdo a su número atómico. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Mendeleev? Miren bien, fíjense bien. Este número que nosotros podemos ver aquí arriba es el número atómico. Y acuérdense que el número atómico nos indica el número de protones. Esa partícula subatómica de carga positiva que vamos a encontrar en el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que no quiere decir? El hidrógeno solo tiene un protón. El azufre tiene 16 protones. ¿Okay? El carbono tiene 6 protones. El helio solo tiene 2 protones. El calcio tiene 20 protones. Así. Como les mencioné, no es necesario que ustedes aprendan la tabla periódica. No se preocupen. Entonces, Mendeleev, acuérdense, organizó a los elementos por su masa atómica. ¿Ok? Ya les voy a explicar un poco más sobre la masa atómica. Pero la masa atómica es este número que está aquí abajo. Si se fijan, vamos bien, vamos en orden. Vamos 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16. Vamos bien. Pero fíjense bien cuando llegamos acá. Por ejemplo, aquí el argón pesa 40, tiene 40 de masa atómica. Pero el potasio tiene 39. Fíjense bien, pasamos de 40 a 39. Por lo tanto, no en todos los casos la masa atómica va a ser un buen orden, va a ser un orden perfecto. Pero si ustedes se fijan bien, el número atómico, el número de protones, nos indica de mejor manera y nos da un mejor orden: 18, 19, 20, 21. No usa decimales, más bien es un número entero, y eso simplifica muchísimas cosas. Entonces, algo importante que tienen que manejar es que la tabla periódica, además de que los organiza a todos en orden de número atómico, si se fijan bien bonito, en números enteros, la tabla periódica organiza los elementos en periodos
o sea, en líneas horizontales. Acuérdense, horizontales, piensen en el horizonte. Y se organizan en grupos o en familias. Y estos grupos o familias son líneas verticales. ¿Ok? Estas líneas verticales. Se fijan acá estos códigos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A se organizan de forma vertical. Estos órdenes en forma vertical nos indican un grupo, nos indican una familia. Es importante que ustedes lo manejen y esto lo pueden ver ahí en su tabla. Y luego de ahí, en líneas horizontales, serían los periodos. Ahora bien, algo que tenemos que manejar es que la tabla periódica tiene símbolos, tiene elementos y tiene nombres. ¿De dónde salieron todos estos? Estos nombres que tienen los elementos que están en la tabla periódica a veces se dan por sus raíces latinas o se dan por el honor a científicos famosos. Por ejemplo, hay un elemento que se llama Einsteinium, de Einstein, de Albert Einstein, Einsteinium. Entonces, ahí les motivo que ustedes busquen el Einsteinium si ustedes quieren saber un poquito más de ese elemento. Pero los símbolos se fueron adquiriendo y fueron distintos a través de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media, para describir el oro dibujaban un círculo aquí. Para describir la plata dibujaban una luna. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino Berzelius, este científico, y él inventó un sistema sencillo, que es prácticamente utilizar un símbolo que consta de dos o de una sola letra. Y ese es el que utilizamos nosotros actualmente. Entonces es importante que ustedes vayan relacionando uno que otro símbolo con los elementos, sobre todo los elementos más famosos. Por ejemplo, los que vimos en el capítulo 2, CHNOPS, esos son símbolos. Entonces, los símbolos de carbono, C, nitrógeno, N, O, oxígeno, P, fósforo, S, azufre. Si nos fijamos bien, S, azufre. En la Edad Media era un símbolo ahí todo extraño. La plata es Ag y el oro es Au. Entonces, la masa. Quiero explicarles un poco sobre la masa atómica, que es lo que utilizó Mendeleev para poder organizar su primera tabla periódica. La masa es la medida de cantidad de materia. Con la masa nosotros sabemos cuánta materia tenemos, ¿ok? ¿Y qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa y que tiene inercia, que ocupa un espacio. Entonces, la masa atómica es un promedio. Acuérdense el promedio, así como ustedes sacan el promedio de su nota, que suman el total de todas sus clases y la dividen entre el total de las clases. Es un promedio. Es un promedio ponderado de las masas de los isótopos, masas de isótopos. Es un promedio de masas de los isótopos de un elemento. ¿Y qué son los isótopos? Es importante por eso que nosotros hayamos visto el glosario, porque los isótopos son átomos de un elemento que tienen diferente masa. Acuérdense que la masa se da por las partículas subatómicas, y esas partículas subatómicas son los protones y los neutrones. También los electrones, pero acuérdense que los electrones tienen una menor masa. Entonces, en este esquema, lo que nosotros estamos viendo son átomos de hidrógeno, y estos átomos de hidrógeno son distintos. ¿Por qué? Fíjense bien aquí. Aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos orbital. Núcleo, orbital de tres átomos de hidrógeno distintos. En estos tres átomos de hidrógeno son el mismo elemento, pero si nos fijamos bien, el núcleo de este átomo de hidrógeno tiene un protón. El núcleo de este segundo átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene un neutrón, ¿ok? Y este tercer átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene dos neutrones. Fíjense bien, el número de protones no cambió, por eso el número atómico es lo más importante, pero sí cambia el número de neutrones dentro del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros vamos a tener
la masa de 1, como podemos ver acá, masa 1. Aquí, como en el núcleo tenemos un protón y un neutrón, vamos a tener una masa de 2. Y aquí, en este átomo de hidrógeno, tenemos un protón y 2 neutrones. Y esto nos va a dar 3, una masa de 3. Estos átomos que tienen diferente número de neutrones y son del mismo elemento, se les llama isótopos. ¿Por qué? Porque tienen una masa distinta. ¿Por qué? Porque tienen un número distinto de neutrones, ¿ok? Estos son isótopos. Entonces la masa atómica que utilizó Mendeleev era un promedio de estas tres masas. Pero si se fijaron en aquel ejemplo que les di en la tabla periódica anterior, acuérdense que no es tan fiable porque hay algunos casos en donde cuando vamos siguiendo el orden, se pierde el orden más bien. Entonces, si se fijan bien, esto no es para nada desconocido. Por ejemplo, el común de hidrógeno se le llama proteo, que solo tiene un protón. Pero el que tiene 3, el que tiene una masa atómica de 3, porque tiene 2 neutrones, se le llama tritio. Yo estoy seguro que el tritio, ustedes ya lo han escuchado. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado el tritio cuando ustedes vieron la película de Spider-Man 2, cuando el Doctor Octopus quiso sacar energía y suplir a Nueva York con un montón de energía del tritio. Entonces ahora ustedes ya entienden que el tritio es un isótopo, o sea, es un átomo que tiene una masa distinta del hidrógeno. Ahora bien, estos esquemas que tenemos aquí al lado, que nos presentan el símbolo. Aquí arriba nos presentan el número atómico y aquí al lado nos presentan el peso atómico o la masa atómica. Ese número, acuérdense que es el promedio de todos los isótopos, ¿ok? Luego aquí abajo nos presentan el número de valencia, luego acá nos presentan distintos puntos de ebullición, punto de fusión, densidad, configuración electrónica y el nombre. Todos estos esquemas que podemos ver, todas estas tablas las podemos ver definidas en la tabla periódica. Todos estos cuadritos los vemos en la tabla periódica. Y ese es el orden que tienen. Acuérdense, el número atómico es lo más importante porque en ese número atómico es que se basa el orden de la tabla periódica. El orden de la tabla periódica se basa en el número atómico y el número atómico es la cantidad de protones, cargas positivas. Entonces, para poder entender los siguientes temas necesitamos más glosario todavía, necesitamos comprender más conceptos. Y es el estado físico. El estado físico nos define cómo está la materia, ¿ok? Cómo está la materia, si está en un estado sólido, si está en un estado líquido o si está en un estado de gas. Y este estado físico, que es una propiedad de la tabla periódica, es una característica de las tablas periódicas, se da en temperatura ambiente y la temperatura ambiente es 20 Celsius. Cabe destacar de que, como les mencioné, vamos de metales a gases. Pero ¿qué pasó con los líquidos? En la tabla periódica, los únicos elementos que a temperatura ambiente son líquidos son bromo y mercurio. Eso apréndanselo. Es común que lo pregunten en las clases, tal vez lo preguntan en el examen. Mercurio y bromo. Conductividad, que es otra propiedad y otra característica, es la facilidad en la que una sustancia transmite calor y electricidad. Estoy seguro que han escuchado y que están relacionados con este término. Otro término importante es lustre. Lustre es la capacidad de reflejar la luz al pulirse. Esto yo sé que es un concepto como de joyería, pero en química se estudia porque es una propiedad periódica. Capacidad de reflejar la luz. Entonces de ahí viene el término lustrador, de lustre. ¿Por qué? Porque un buen lustrado de zapatos, uno tiene que ver su cara y hasta tiene que ver sus dientes.
La maleabilidad es esa propiedad que tiene los elementos para poder darles forma. O sea que uno como experimentador puede martillar o puede darle forma. Y ductilidad es la posibilidad de estirar o de formar alambres. ¿Okay? Ductilidad es específico para formar alambres, como podemos ver acá. Entonces, una clasificación que podríamos tener de la tabla periódica es metales, no metales y metaloides, como lo podemos ver acá en este esquema. Este esquema me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque nos pone de color amarillo los metales. Si nos fijamos a temperatura ambiente, la mayoría son metales. Y los metaloides, aquí los podemos ver acá, son estos que están en rojo. Y los no metales son estos que están en azul. Este esquema me gusta muchísimo, cómo lo resume. Es importante que ustedes manejen los esquemas. Y acuérdense, miren periodo, horizontal, grupos o familias, vertical. Ahora bien, tenemos que entender los metales. Yo sé que todos tenemos una idea de lo que significa un metal, de cómo se ve un metal, cómo suena, pero hay algunas características que quizás no sean tan obvias y eso es lo que tenemos que revisar, ¿ok? Entonces, los metales están a la izquierda debajo de la línea gruesa escalonada. ¿Vemos esta línea gruesa escalonada? Bueno, a la izquierda están todos los metales, excepto el hidrógeno. Son buenos conductores de electricidad, ¿ok? Son muy abundantes, como mencioné, y todos tienen un lustre metálico brillante cuando se pulen. Usualmente no se combinan, pero sí forman compuestos, ¿ok? Forman compuestos con quienes, con los no metales, con los azules, y rara vez se combinan entre ellos. Es muy raro ver, por ejemplo, que se combine un hierro con litio, por ejemplo. No es muy común. Es más común ver, por ejemplo, combinar el sodio, aquí está, con el cloruro, que eso nos forma la sal. Los más comunes de estos son el hierro, que este es el símbolo, y el aluminio. Ahora, hay ciertas propiedades. Por ejemplo, el grupo 1A, que son los metales alcalinos, son muy reactivos. Nunca están como elementos libres. O sea, los que están en el grupo 1A, estos metales alcalinos, litio, sodio, potasio, son muy reactivos, nunca están libres, nunca los vamos a encontrar como sodio puro, siempre lo vamos a encontrar combinado. Y el cobre, la plata y el oro son menos reactivos. Es muy probable que nosotros encontremos el oro solo y libre. Ahora, los no metales. Los no metales van a estar a la derecha de esta línea escalonada. Si nos fijamos bien en esta línea escalonada, aquí a la derecha encontramos los no metales. Los no metales normalmente son gases y los más conocidos son el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. El carbono es muy importante. Acuérdense, el carbono, que es el elemento base. El carbono es el elemento base de la vida, de la química orgánica. Son malos conductores de electricidad, no conducen bien la electricidad. Y los no metales se combinan normalmente con los metales, pero se pueden combinar entre ellos. Por ejemplo, uno más famoso es el dióxido de carbono. Ahora, quiero destacar que el flúor es el no metal más reactivo. El flúor, que lo encontramos aquí, es el no metal más reactivo. Aquí podemos ver una tabla, como todos son sólidos, por ejemplo el estado físico, como todos son sólidos excepto el mercurio, que el mercurio es líquido. Los no metales, algunos son sólidos, algunos son líquidos y algunos son gases. La conductividad, buenos conductores de calor los metales,
más los conductores de calor y electricidad, los no metales. Lustre, una superficie brillante, los metales. Los no metales son opacos. Maleabilidad, acuérdense que es que si los podemos martillar o laminar, si se pueden en los metales, y los no metales son no maleables. La ductilidad, que es la capacidad para estirar y formar alambres, son los metales. Los metales sí son dúctiles, los no metales claramente no son dúctiles. Dureza, muchos son duros, y aquí no son tan duros, excepto el diamante. El diamante es una de las formas en las que podemos encontrar al carbono. Ahora, metaloides es otra clasificación que nosotros podemos tener, y estos están justo siguiendo la línea escalonada. Estos siguen directamente la línea, los metaloides, estos de color rojo. Tienen propiedades intermedias, por eso se le llaman metaloides, son intermedias entre las dos, entre estas dos características. Son, por ejemplo, semiconductores de electricidad, y esto es bueno porque son muy útiles para chips de computadoras, por ejemplo. Ejemplos son el silicio, el germanio, el arsénico y el boro. El silicio es el más importante. El silicio es el metaloide más abundante en la Tierra. Es el cuarto elemento más abundante en la Tierra y está presente en compuestos silicatos. ¿Y cuáles son estos silicatos? El suelo, la arcilla, la arena. Se fijan, es muy común el silicio. Ahora bien, estas propiedades, estas características que nosotros podemos ver son patrones que nosotros podemos ver. ¿Por qué es importante saber qué es un periodo y qué es un grupo? Bueno, porque hay tendencias dentro de la tabla periódica. Nosotros vamos a revisar estas propiedades y estas características. Son muy importantes. Radioatómico, que es la que nos pide la guía, tendencias de tamaño iónico, afinidad electrónica, que es la que sale en la guía, energía de ionización o potencial de ionización, tendencias en el punto de fusión y ebullición, tendencia de densidad y de conductividad. Entonces la guía nos pide estos tres, pero nosotros vamos a dar siempre esa milla extra y vamos a revisar los demás. Son tendencias que tenemos que ir entendiendo, ¿ok? Y quiero aclarar esto, afinidad electrónica es un concepto muy complicado. Yo no sé por qué la guía menciona esta afinidad electrónica, que incluso ni siquiera encontré en mis libros. Tuve que buscar en distintas páginas web para poder entenderle un poco a la afinidad electrónica. Es más, ni siquiera lo vimos en nuestras clases. Y este es un concepto viejo, el potencial de ionización, que es un concepto viejo para hacer referencia a energía de ionización, que este sí aparece en nuestros libros. Entonces estén pendientes, estén muy pendientes. Cabe destacar un patrón, acuérdense de los electrones de valencia, se acuerdan muy bien. Son esos electrones que están en el nivel de energía más externo, ¿ok? Y los grupos tienen exactamente la misma cantidad de electrones de valencia. Por ejemplo, acá el litio, el sodio, el potasio tienen un electrón de valencia. Todos estos que están acá, el francio, tiene un electrón de valencia. Luego acá el grupo 2 tiene 2 electrones de valencia. El calcio, el magnesio, el berilio tiene 2 electrones de valencia. Y así, los grupos tienen los mismos electrones de valencia. Por ejemplo, acá en el grupo del carbono, estos tienen 4 electrones de valencia. Acá en el grupo tienen 5 electrones de valencia. Y acá en el séptimo grupo, los halógenos tienen 7 electrones de valencia. Tienen 7 electrones que van a interactuar con los demás elementos. Y estos, en el último grupo, el grupo 8, tienen 8 electrones de valencia, que es el número total. Estoy seguro que ustedes saben eso, que 8 electrones de valencia es el número total que puede llegar a tener un átomo. Entonces el radio atómico, acuérdense que es la distancia
entre electrones y el núcleo, la distancia entre el núcleo y el electrón más externo, ¿ok? Entonces, hay tendencias dentro de la tabla periódica y nosotros tenemos que manejar estas tendencias. Entonces, dentro de un grupo, o sea, la línea vertical, el radio atómico aumenta. Entonces, si yo miro una tabla periódica acá y observo un grupo o una familia, el radio atómico va a aumentar el radio atómico cuando yo vaya yendo para abajo. ¿Se fijan bien? Como aquí el radio atómico del hidrógeno es muy pequeño, como el del litio es pequeño y el del sodio es pequeño, pero van haciéndose más grandes, ¿ok? A eso se refiere. Y el radio atómico dentro de un periodo, o sea, de la línea horizontal, el radio atómico disminuye. Si nosotros vamos leyendo acá, vamos viendo que el radio atómico disminuye. Por ejemplo, aquí se ve muy bien. Vemos aquí este radio atómico un poquito más grande y luego aquí los vamos viendo más pequeños, más y más pequeños. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, esas son las tendencias que ustedes tienen que aprenderse. El radio atómico aumenta cuando vamos para abajo en los grupos. El radio atómico disminuye cuando vamos hacia una vista horizontal, ¿ok? Esas son las tendencias que tenemos que estudiar de las propiedades periódicas, ¿ok? Algo que ustedes tienen que aprender para cuando estén entrando a la universidad es aprender a leer las gráficas. Y aprender a leer gráficas no es muy difícil, pero sí es muy importante, sobre todo para el área de la salud. Si se fijan bien aquí en este dibujo que les traigo, este dibujo nos expresa los radios atómicos y estos radios atómicos están en una gráfica. Entonces, ustedes tienen que aprender a analizar una gráfica. ¿Y cómo vamos a analizar una gráfica? Vamos a tener que ver el eje X y vamos a tener que ver el eje Y. El eje X, ¿qué es lo que tiene? El número atómico. El número atómico, acuérdense que es el número de protones. Y aquí vamos a tener el radio atómico. El radio atómico, que es la distancia entre un núcleo y el electrón del orbital más externo o del nivel de energía más externo. Entonces acá podemos ver el litio, el sodio y el potasio. Fíjense bien, aquí están alineados los del primer grupo, de la primera familia. Litio, sodio, potasio. Están ordenaditos. Y aquí podemos ver neón y argón. Podemos ver acá neón, argón y están en orden. Se fijan, están en orden de grupo o orden de familia. El primero, que es el grupo 1A, los metales alcalinos, y el de abajo, que sería el grupo 8A. El grupo 8A es el grupo de los gases nobles. Entonces fíjense bien cómo si nosotros vamos analizando desde abajo en el orden de un grupo o en el orden de una familia, vamos a ver de que el radio atómico aumenta. Miren cómo el sodio que está debajo del litio aumentó, el potasio que está debajo del sodio aumentó. Ese es el radio atómico. Ahora fíjense bien, miren cómo incluso aumentando de familia, aquí abajo el neón tiene un radio atómico más pequeño a comparación del argón. Ahora bien, si nosotros nos vamos, permítanme regresar, si nosotros nos vamos de litio hasta neón, si nosotros nos vamos aquí de manera horizontal, vemos que la tendencia es que disminuye. Y si se fijan, vamos de litio a neón
y miren el radio atómico, pasa como de 150, pasa a casi 60. Entonces, si se fijan bien, este análisis de curvas también es importante, solo que tenemos que prestarle mucha atención y tenemos que ver el patrón. Aquí este esquema nos indica, ¿verdad? Esta es la figura de una tabla periódica y vemos como que si vamos de manera horizontal disminuye el radio atómico y si vamos para abajo de una manera vertical el radio atómico aumenta. Otra propiedad periódica son los iones y la tendencia del tamaño atómico. Ok, ¿qué es lo que significa? Un ion es un átomo que tiene carga. ¿Ok? El átomo que tiene carga es porque o hay una ganancia o hay una pérdida de electrones. La carga positiva se le llama un catión, Ca-ion, y la carga negativa es un anión, An-ion. ¿Okay? Entonces, el radio disminuye a medida que la carga nuclear aumenta. Fíjense bien, acuérdense de que el radio es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón más externo. Entonces, si hay más electrones, si hay más capas de electrones, ¿qué significa? Que va a ser más grande el radio. No sé si lo pueden imaginar. Si viene este átomo que tenemos acá y está el radio que es desde el núcleo hasta el orbital más externo, si nosotros venimos y añadimos otro electrón para que esté en otro orbital, aumenta el radio. No sé si comprenden. Y esto es lo que sucede. Si se fijan, los protones nunca cambian, pero sí cambian los electrones. Entonces, si tenemos 11 electrones, el radio es más grande. Pues tenemos 10 electrones, el radio es más pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos que tener otro orbital y otra distancia. Si aquí tenemos 17 electrones que no tiene carga, pero nosotros le añadimos un electrón para que tenga 18 electrones, vamos a tener otro orbital que va a ser mucho más grande todavía, el radio. Ahora, afinidad electrónica. En este quiero hacer énfasis porque es un término muy viejo. Y aquí abajo en la descripción les dejo un documento científico que incluso me parece más bien que es una queja de la catedrática, porque es un concepto muy difícil. Créanme que es muy difícil, pero es que es muy antiguo y al menos en los libros que yo tengo acceso no mencionaba en ninguno la afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un átomo captura un electrón, ¿ok? Entonces, cuando viene un átomo y captura un electrón, aumenta su afinidad electrónica. Es esa energía que necesita. Es un concepto muy antiguo. Lo que han querido hacer últimamente los investigadores es unir esta propiedad de afinidad electrónica con la de energía de ionización. Entonces la tendencia sería que aumente si vamos desde abajo de la tabla periódica para arriba, y si nos vamos desde un periodo a la derecha va a aumentar la afinidad electrónica, ¿ok? Que sería esa energía que se libera cuando un átomo forma un anión, o sea, un elemento, un átomo con carga negativa. Entonces, energía de ionización y potencial de ionización. En la guía sale como potencial de ionización, pero en los libros actuales salen como energía de ionización. Entonces, la energía de ionización es la energía necesaria para extraer un electrón, ¿ok? Nos indica qué tan unidos están los electrones a un átomo. Y entre más energía de ionización hay, es más difícil de extraer ese electrón. O sea, tenemos que qué tan unidos están los electrones al átomo. Y si tienen una energía de ionización muy alta, es muy difícil extraer ese electrón, quitarle ese electrón. Ahora bien, las tendencias que ustedes se tienen que aprender. En un periodo, la ionización aumenta con el número atómico. Entonces, si nos vamos de izquierda a derecha, aumenta esa energía de ionización, que es la energía que nos indica qué tan unidos están los electrones al átomo. Dentro de un grupo, la energía de ionización disminuye cuando aumenta el número atómico.
Entonces si nos vamos para abajo, disminuye la energía de ionización, disminuye qué tan unido está el electrón al átomo. Y los elementos más metálicos, que son los del grupo 1A o los alcalinos metálicos, tienen las energías de ionización más pequeñas. Por lo tanto, si tienen una energía de ionización pequeña, significa que es muy fácil de quitarle el electrón. Está menos unido al átomo. Y aquí de nuevo lo que podemos ver es una gráfica, ¿no? Vemos acá helio, neón, argón, que son los gases nobles en azules y están en orden. Y aquí abajito vemos litio, sodio, potasio. Los vemos acá que son los del grupo A, los metales alcalinos. Entonces, si nos fijamos bien, aquí en el eje Y tenemos la energía de ionización y aquí tenemos el número atómico en el eje X. Entonces, el número atómico de litio, que sería el primero, es el que está más bajo. Acá luego va el sodio, luego va el potasio. Pero si nos fijamos, el que tiene el gas noble tiene la energía de ionización más alta, casi 2500. Entonces son los que están acá. Si nos fijamos, los que están acá van a tener la energía más alta. Aquí está bien porque nos lo indica en colores y su ubicación. Los gases nobles van a tener una energía de ionización o un potencial de ionización alto. Y los alcalinos metálicos tienen una energía de ionización baja. Entonces, ¿qué significa? Que van a venir los alcalinos metálicos y estos alcalinos metálicos van a liberarse de su electrón de una manera fácil. ¿Por qué? Porque no están muy unidos. Ahora, un gas noble no se va a retirar tan fácil. Va a ser muy difícil poder retirarle un electrón a un gas noble. Ahora bien, una de las últimas tendencias que estaremos analizando es la tendencia de punto de fusión a punto de ebullición. Punto de fusión es la temperatura en la que un líquido se convierte en un sólido, también llamada como punto de congelación, y punto de ebullición es la temperatura en la que un líquido se convierte en un gas. ¿Ok? Muy importante, ebullir, acuérdense, calentar. Ahora, cada periodo tiene sus propiedades y cada elemento tiene sus puntos específicos, pero quiero aquí destacarles algo. El carbono es el elemento con el punto de fusión más elevado. ¿Ok? El carbono tiene el punto de fusión, o sea, que pase de un líquido a un sólido más elevado. Aquí ya es muy difícil tener una tendencia. Aquí podemos ver algunos cuantos datos de puntos de fusión o de ebullición, pero cada elemento y cada periodo tiene sus propiedades. Es muy difícil crear una tendencia. La tendencia a la conductividad y a la densidad, este es muy interesante. La densidad es la masa por unidad de volumen y es la verdadera propiedad que define si algo es pesado o si es ligero. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque el peso, nosotros ya vamos a ver en física, esto lo vamos a ver mejor en el capítulo de física, en el capítulo 9. En física vamos a ver de qué peso depende de la gravedad. Y acuérdense que la gravedad es distinta aquí en la Tierra y en la Luna. Entonces, algo que nos define que es pesado o si es ligero, si decir yo soy pesado, si yo soy ligero, es por mi densidad. Y mi densidad es masa dividido entre mi volumen. Entonces, dentro de cada grupo aumenta su densidad. ¿Ok? Si nos fijamos bien aquí en el grupo 3A, vemos 2.5, 2.7, 5.9 y 7.3. Quizás puedan haber algunas excepciones, pero esa es la regla general, esa es la tendencia. Ahora, miren qué interesante va a ser la tendencia en un periodo. En el periodo la densidad aumenta y después disminuye. Fíjense bien, vamos a tener 0.86, 1.5, 2.5, 4.5, 5.96, 7.1, 7.4, 7.86, 8.9, 8.9, 8.92, 7.14. Si se fijan, vamos subiendo y aquí ya empezamos a bajar. 7.14, 5.9, 5.36, 5.7, 4.7, 3.116, 2.6. Si se fijan,
ven esa tendencia, cómo aumenta y luego disminuye. Algo que quiero destacar es que los elementos con mayor densidad están en el grupo 6. ¿Cuál es el grupo 6? Son los elementos con mayor densidad, son los elementos más pesados. Ahora seguimos con esta tendencia, y la tendencia de conductividad es muy difícil establecer una, pero algo que cabe destacar es que los mejores grupos que conducen la electricidad o que conducen el calor son los grupos del 1B. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, aquí vamos a tener este grupo 1B, parte de los metales de transición. El grupo 1B, el cobre, la plata y el oro son muy buenos conductores, pero también el sodio. El sodio es excelente conductor de electricidad y de calor. Ahora bien, electronegatividad. Electronegatividad también es una propiedad y es la tendencia que tiene el átomo en un enlace covalente. Acuérdense, los enlaces covalentes los vimos en el capítulo 2, y el enlace covalente tiene un no metal y un no metal. Aquí se comparten los electrones. Entonces, la tendencia en que un átomo atrae los electrones hacia sí mismo sería la electronegatividad. Acuérdense de aquella imagen de un átomo con un imán. O sea, la tendencia que tiene de atraer los electrones en un enlace covalente para sí mismo, ¿ok? Hacia su lado. Entonces hay una escala de Linus Pauling, que es un ganador, un premio Nobel de Química. Quiero destacar que el flúor, además de ser el más reactivo, es el más electronegativo. O sea, cuando el flúor se combine con otro elemento, el flúor lo que va a hacer es que va a atraer los elementos hacia su enlace, va a atraer los electrones hacia sí mismo, hacia sus orbitales. Va a haber esa tendencia de atraer los electrones para sí mismo. El oxígeno sería el segundo más electronegativo. Dentro de un periodo de elementos, la electronegatividad aumenta con el número atómico. Si nosotros nos vamos en un periodo desde la izquierda a la derecha, vemos que aumenta. Vamos de 1 a 1.5 a 2.0. Esa es la escala de Pauling, de Linus Pauling. La escala de Pauling nos indica la electronegatividad, esa tendencia. Y si el flúor es el más electronegativo, el valor máximo que vamos a ver de electronegatividad es 4. Ahora, dentro de un grupo de elementos, la electronegatividad disminuye con el aumento del número atómico. Y la tendencia es que la electronegatividad disminuya mientras más vayamos bajando. Esas son las tendencias que ustedes tienen que manejar. Es importante que ustedes manejen el concepto, pero también las tendencias. Puede ser de que lleguen a preguntárselas, y si no se las preguntan, pues ustedes ya lo manejan para su clase. Aquí terminaré en esta ocasión. Espero que les haya servido para su preparación y que les sirva para el examen. Nos veremos a la próxima.